Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu amado Hijo, Señor, que murió en la cruz por nosotros, Señor. Murió en la cruz, Señor, para dar su vida a cambio de la multitud de hijos tuyos que es tu generación, Señor, como dice Isaías, y su generación, ¿quién la contará? Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste, Señor, por nosotros, Señor. Una tipología de lo que es la Pascua judía, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque por tu sangre, Señor, por tu cuerpo que fue molido, Señor, tú abriste un camino nuevo y vivo, Señor, para que nosotros pudiéramos ir al trono de tu gracia, Señor, al oportuno socorro, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, y queremos colocar nuestras cargas delante de ti, Señor, nuestros afanes, queremos colocar nuestras angustias, todo aquello, Señor, bendito Dios, nuestras ansiedades, todo aquello que nos impide, Señor, que la palabra, Señor, llegue y repose, caiga en buena tierra, Señor, y dé su fruto a su tiempo, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, porque queremos, por medio de tu palabra, Señor, por medio de esta enseñanza, Señor, queremos ir y que esta palabra esté en nosotros, Señor. Queremos ir allí a ese trono de tu gracia, Señor. Allí estar como María, Señor, a tus pies escuchándote a ti, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu fluya con libertad, Señor, en esta enseñanza y sea abriendo el entendimiento, Señor, sea trayendo la sabiduría y la inteligencia espiritual, Señor, para que nosotros podamos comprender todo aquello que nos quieres hablar, Señor. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que traigas la revelación, Señor, y que seas guiándonos por el camino de vida eterna, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a mirar acerca de la Cena del Señor, y así como coloqué en la fotografía del chat de la iglesia, de que la Cena del Señor también es esa comida del árbol de la vida. Y podríamos preguntarnos por qué la Cena del Señor es comida del árbol de la vida, o sea, como comer del fruto de ese árbol de la vida. ¿Por qué, mis hermanos? Y con lo que vamos a ir explicando, usted va a ir sacando unas conclusiones acerca de ello, y lo estaremos compartiendo en el chat también, mis hermanos. La Cena del Señor también se llama la mesa del Señor, nos dice en 1 Corintios 10:21. Ahí se los dejo como un datico, pero usted lo puede buscar en su Biblia después. También se llama el partimiento del pan, está en Hechos capítulo 20, versículos del 7 al 11. También siendo instituida por el mismo Señor Jesucristo la cena con sus apóstoles, dice en Mateo 26:17. También estos son los evangelios sinópticos que comparten casi lo mismo, Marcos 14:12 y Lucas 22:1. Allí se está instituyendo la cena del Señor, y él toma esta cena para una Pascua, y es revelada al apóstol Pablo porque el Señor Jesucristo se le presenta a él, y entonces le comparte todo lo que es la doctrina para nosotros que éramos gentiles, y también le comparte lo que es la palabra, le comparte lo que es la cena del Señor, mis hermanos. Entonces, la cena del Señor, hermanos, es un mandamiento para su pueblo, para su iglesia, mis hermanos. Así como fue un mandamiento la Pascua para el pueblo Israel, para nosotros es la cena del Señor, y la cena del Señor tiene que ver con un recordar, con una conmemoración de su muerte, de su resurrección y de su venida, mis hermanos. Y mal dicho, hermanos, en la Iglesia Católica Romana, el nacer de nuevo o el recibir al Señor es con una hostia. ¿Y dónde podemos ver esa fe o algo? Es algo físico. Por eso se habla de la consustanciación y transustanciación, que más adelante lo miramos.
Son dos términos diferentes, pero mire que cuando uno va a recibir la hostia, solamente le dan la hostia, pero no le dan la copa. Y cuando hay veces uno mira que le colocan la hostia y la meten en el vino y la sacan. Y ese vino es vino blanco, o sea que no es de uva, ¿sí? Entonces meten la hostia y se la dan a uno. Y esto, hermano, yo no sé, pero Marcos 14:20 nos dice la palabra de Dios. Él les dijo: uno de los 12, uno que moja conmigo en el plato. Ahí está, hermanos, ahí está el Señor ministrando la cena en Marcos. Y entonces Él le dice que uno de los que moja el pan en el plato. Y digo, ay, tan tremendo eso, esa relación. Y ese es el que lo va a entregar, hermano. Y entonces mire lo que están ministrando ellos. Y uno, como no lee Biblia muchas veces, o cuando uno toma la comunión, o eso, mire lo que le pasaba a uno. Pero el Señor es bueno, hermano, porque nos rescata de toda la religiosidad y de toda la idolatría. Y hermano, entonces vamos a hacernos unas preguntas. ¿Por qué la cena del Señor? ¿Por qué la instituye el Señor? Y el Señor instituye la cena como un registro de su sufrimiento, para que esto quedara registrado y para que a nosotros no se nos olvidara de lo que el Señor Jesús hizo con nosotros y que nos rescató, ¿sí?, por medio de su preciosa sangre. En Colosenses 2:16 y 17 nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a solemnidades, o novilunios, o sábados, todo lo cual es sombra de las cosas que han venideras, pero la realidad es el Mesías. Óigalo bien, hermano. Entonces vamos a trabajar este tema desde dónde se inició la cena del Señor, dónde fue la tipología de la cena del Señor, y nosotros podemos ver a nuestro patriarca Abraham, ¿sí? En Génesis 14, 17 al 19, a nuestro patriarca, el padre de la fe, ¿sí? A él le ministraron la cena, pero déjeme decirle algo. Aquí dice: después que regresó tras la derrota de Quedarlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por Elohim, poseedor del cielo y la tierra. Óigalo bien, mis hermanos. Aquí está diciendo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, y le ministra el pan y el vino. Aquí nosotros podemos ver algunas cosas. A Abraham no le habían cambiado todavía su nombre. O sea, el nombre de él era Abraham, que es Padre enaltecido. Y el Señor le cambia el nombre por Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. Igual también le cambia el nombre a su esposa Sarai por Sara, ¿sí? Y Abraham camina en una obediencia porque el Señor le dice: sal de Ur de los Caldeos, y él salió de Ur de los Caldeos, ¿sí? Y al patriarca no se le había hecho la circuncisión todavía, no se había circuncidado, que este es el tipo del pacto que el Señor hace con el pueblo de Israel al circuncidarse. Pero aquí Abraham todavía no se había circuncidado, o sea que era un gentil, que todavía el Señor no había hecho pacto con él. El patriarca había vencido a sus enemigos, Yahvé le había dado la victoria. Y esto, hermanos, esto de esta batalla
dice que habrán 5 reyes y tiene que ver con los 5 sentidos nuestros y es la batalla nuestra y que el Señor nos da la victoria y es el prototipo de esto es la santidad, ¿sí? A Abraham le fue ministrada la cena por medio de un sacerdocio más excelente, el sacerdocio de Melquisedec. Y tengamos en cuenta que el Señor tiene un sacerdocio, el Señor Jesucristo es su sacerdocio, Él es sumo sacerdote del orden de Melquisedec. O sea que este sacerdocio ha estado desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque en Hebreos nos dice que Él es sin padre, sin madre, sin genealogía. Y entonces aquí nosotros vemos que este sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que es eterno y que aquí viene el sacerdote, viene Melquisedec, viene a ministrarle, es un sacerdote eterno, ¿sí? Y entonces vamos a mirarlo en Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. El 3, por favor, mi hermana, gracias. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aleluya, mis hermanos, tenemos un sumo sacerdote del orden de Melquisedec, el Señor Jesucristo, hermano, y tan tremendo como lo dice aquí, porque en el versículo 3 dice, sin padre y sin madre, sin genealogía. Óigalo bien. Entonces, por eso es que hablamos de un sacerdocio eterno. Y sigue diciendo aquí, dice que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, mis hermanos, debemos de entender que este sacerdote que fue y le ministró a Abraham la cena, el pan y el vino, entonces debemos de entender que esto es una cristofanía, o como dicen también una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una manifestación de Dios. Puede ser por medio de un ángel, en este caso como a Moisés, que se le manifestó la zarza, o por decirlo así, una cristofanía, que es Cristo Jesús manifestándose a Abraham, ¿sí? Entonces, podemos también hablar de la Pascua en el Antiguo Pacto, en Éxodos, cuando el Señor va a libertar al pueblo de Israel de la cautividad en que se encuentra, de la esclavitud que se encuentra el pueblo de Israel en Egipto, que es la misma tipología, o sea, es la sombra, es la figura de lo que ha de venir, como dice Colosenses 2:16 en adelante, que lo leímos ahora. Está cuando el pueblo de Israel es libertado, ¿sí?, con la mano poderosa de Dios de Egipto, de ese imperio, porque ese era un imperio y a ellos los tenían cautivos allí, pero todo era un propósito de Dios, porque el Señor mismo le dice a Abraham, le dice que su pueblo va a estar en esclavitud, va a estar 400 años en esclavitud. Todo esto es algo que el Señor le dijo a Abraham, le dijo claramente, y hasta el Señor hizo ese pacto con Abraham y le dijo eso, que iban a multiplicarse, pero entonces ahí fue en la tierra de Gosén. Entonces, mis hermanos, dice aquí en Génesis 15, el versículo 16. Mis hermanos, después del día 14, entonces será sacrificado el cordero, y este cordero debía de ser comido asado.
debía ser, y es la representación del Señor Jesucristo lleno del fuego del Espíritu Santo, mis hermanos. Este cordero debía comerse en familia, porque la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, mis hermanos. Y es una promesa, es una declaración que nosotros lo debemos de ir teniendo en cuenta, mis hermanos. Para el pueblo de Israel era esta Pascua, y esta Pascua se debía de comer con unos elementos. Nosotros, para la iglesia de Cristo Jesús, ¿cómo nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:8, mi hermana? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí está, mis hermanos. Entonces nos está hablando de una Pascua. Nosotros, la iglesia, debemos de celebrar una Pascua sincera, sin malicia, en verdad, mis hermanos, no como la levadura antigua. Entonces, hermanos, esta Pascua era tomada con hierbas amargas. Nos dice en Éxodos 12:8, nos dice acerca de la hierba amargas que representan la esclavitud de Egipto. Pero en Isaías 53:7 nos habla de el sufrimiento del Señor Jesucristo, y Isaías nos habla de todo lo que pasó el Señor Jesucristo hasta ir a la cruz y la muerte. En Isaías 53:7 nos dice: fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo y no abrió su boca, como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja que delante de sus trasquiladores está muda, tampoco él abrió su boca. Sí, hermanos, y no olvidemos también que las hierbas amargas tipifica lo que es la mirra, y el Señor Jesús, los sabios del oriente le llevaron incienso, mirra y oro. Eso lo encontramos en Mateo 2:11. Usted lo puede leer allí en su casa. Después en Éxodos 12:11 nos dice que este cordero de la Pascua debía de ser comido con los lomos ceñidos, mis hermanos. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Yahvé. Aleluya, mis hermanos. Entonces aquí ya hay otros aspectos acerca de ceñidos los lomos. Es donde Abraham, el Señor nos dice, Señor, la armadura de Dios, en la armadura de Dios nos dice, Señor, los lomos con el cinturón de la verdad, ¿sí? Ahí está. Y entonces la verdad, nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, debe estar ceñida con la verdad. En Hebreos 7:9 nos dice, 9 y 10 dice: y por decirlo así, por medio de Abraham diezmó también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Y los lomos es tipología de la descendencia, mis hermanos, porque dice aquí que Leví todavía está en los lomos. Entonces, hermanos, es bien importante que nosotros podemos entender que Abraham lo estaban ministrando, mis hermanos, en los lomos de esa descendencia que iba a venir sobre él. Cuando hablamos del calzado de los pies, como la hermana nos lo leyó en Éxodos 12:11, esto tiene que ver, hermanos, con la libertad que el Señor le da al pueblo de Israel, porque como eran esclavos era prototipo de una persona descalza. Y nosotros lo podemos ver cuando el Señor entra a la casa de Simón el fariseo, y el Simón el fariseo no le lavan los pies, que eso es lo que hace una labor de un esclavo. No le dan beso y no lo ungen con aceite. Entonces aquí nos muestra el Señor a nosotros
la tipología de igualmente del hijo pródigo, mis hermanos. El hijo pródigo también él estaba descalzo porque el Señor cuando él lo acoge, cuando lo ve, corre él y lo abraza y lo besa, y entonces le dice a sus siervos, le dice ahí en Lucas 15:21, mi hermana bien pueda. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad deprisa el mejor vestido y vestile, y pone un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ahí están, mis hermanos, ese venía descalzo, ese había quedado en la esclavitud por haberse salido de la casa del Padre, y el Señor Jesús nos dice que nosotros, el que permanece en mí, dice, el diablo no lo toca. Debemos de permanecer en él, mis hermanos. Cuando nos dice la palabra de Dios, hermano, también en Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, al que anuncia la salvación. Hermano, también el cayado que el Señor dice que se debe tomar la Pascua con el cayado en la mano, tipifica la autoridad que el Señor nos da, la autoridad y el poder. Déjeme decirle, hermano, que la autoridad es una cosa y el poder es otra. La autoridad es la que nos dan en el nombre de Cristo Jesús, y el poder es cuando somos bautizados en Espíritu Santo. Dice: y recibiréis poder. En Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, el cayado en la mano tiene que ver con esa autoridad, hermano. Pero fíjese que allí dice que el hijo pródigo dice: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, viene un arrepentimiento, y para que nosotros tengamos esa autoridad debemos primeramente tener un arrepentimiento, hermanos, para poder tener esa autoridad, ese cayado en la mano. En Marcos 16:17 nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, hermano, cuando nos dice apresuradamente, que lo tomen la Pascua apresuradamente, es porque hay una urgencia, hermanos, de la salvación. Hay una urgencia porque el enemigo viene a destruir, hermano, y es a robar, matar y destruir. Y gracias al Señor, hermanos, que nuestra vida el Señor la rescató antes de la muerte, mis hermanos, de lo que quisiera hacer el enemigo. Pero ¿sabe una cosa? Cualquier cosa que va a hacer el enemigo tiene que pedirle permiso al Señor, mis hermanos. Amén, amén. La cena del Señor, entonces, ¿qué es, hermano? ¿Qué es la cena del Señor? Entonces, la cena del Señor es la tipología de la Pascua, del precio pagado en rescate por la esclavitud del pecado, mi hermano, para que fuésemos libres. Como el Hijo, dice en Mateo 20:28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La cena del Señor es una cobertura contra el destructor y obtener bendición y ser libres del pecado. En 1 Juan 5:18 nos dice lo que estamos hablando, de que el enemigo no nos toca. Dice: los que estamos en el Señor, los que estamos en Cristo Jesús, hermano, el enemigo no nos toca. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no continúa pecando, sino que aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Aleluya, hermano. Tenemos que dejar de pecar para que el enemigo no nos toque. ¿Por qué nos toca el enemigo? Porque andamos en el pecado. La cena del Señor es un recordatorio de su cuerpo, que por nosotros fue partido. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. Y la copa
es un recordatorio del nuevo pacto en su sangre y debemos hacerlo esto todas las veces que la bebamos. Lo hacemos en memoria del Señor Jesús. Esto está en 1 Corintios 11, que ya lo hemos mirado anteriormente. La cena del Señor es una proclamación de la venida del Señor Jesús. ¿Por qué dice que es una proclamación? Dice, haced esto en memoria de mí hasta que yo venga, ¿sí? Es una regeneración de nuestras vestiduras. Y ahí sí me quiero detener un poquito, mis hermanos, porque cuando se está hablando de una regeneración de nuestras vestiduras, es porque nuestras vestiduras se manchan. Nuestras vestiduras por el pecado se manchan, y esta es la oportunidad que nos da el Señor por medio del Santo Espíritu de Dios. Por eso la cena es como el juicio que hace el Espíritu Santo y debe mostrar el pecado, hermanos, para que nosotros podamos entrar al arrepentimiento y ser limpiados con su preciosa sangre. En Romanos 8:29 nos dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, mis hermanos, es importante el participar, y allí tiene que ver, hermano, con la comida espiritual, para ir dejando ese hábito, para ir dejando eso que nosotros hemos estado hablando anteriormente sobre nuestro corazón, sobre nuestra genética, el ADN, y empezar a hacer cambios en nuestra vida. La cena del Señor es un arrepentimiento de lo que estoy haciendo para un cambio. Por eso se habla de metanoeo. En Colosenses capítulo 2, versículo 13, nos muestra también que la Pascua es una celebración de triunfo, hermanos. Porque en Egipto Yahvé peleó allí y destruyó, por decirlo así, los dioses de Egipto, ¿sí? Y cada uno de esos juicios que el Señor hizo en Egipto era la destrucción de una deidad egipcia, mis hermanos. Y entonces, aquí en Colosenses 2:13 nos habla la palabra de Dios de ese triunfo del Señor Jesucristo en la cruz. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, tras habernos concedido el perdón de todos los delitos, cancelando el documento de deuda en contra nuestra, que consistía en ordenanzas y que no era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y aleluya, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, mis hermanos. Aleluya. Esto es muy bonito, muy. Por eso nosotros cuando vamos a tomar la cena, debemos de examinarnos y de no tomar la cena del Señor indignamente, mis hermanos, porque es algo que tiene que ver con su sangre y con su cuerpo. Y en Hebreos nos dice que no podemos pisotear la sangre. Cuando pecamos deliberadamente, estamos pisoteando la sangre de Cristo Jesús y estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia, que son dos partes de lo que es el testimonio aquí en la tierra, mis hermanos, porque es el agua, la sangre y el Espíritu, mis hermanos. Entonces, cuando hablamos de la cena del Señor, como lo decíamos, es el tribunal del Espíritu Santo, porque hay un tribunal de Cristo y un tribunal del Espíritu Santo, el cual nos reargulle de pecado, nos hace ver, nuestra conciencia nos acusa, aunque el maligno también, pero más allá, el maligno va a donde el Señor. Pero nuestra conciencia aquí internamente en nosotros, nuestra conciencia nos acusa. Y el Espíritu Santo nos reargulle de pecado, porque en Juan nos dice, primera de Juan nos dice que si nuestra conciencia nos reargulle de pecado, más alto que nuestra conciencia es el Espíritu Santo de Dios. Es muy bonito, hermanos, que lo que el Señor nos muestra, dice primera de Juan 3:20, dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. O sea que
es el tribunal del Espíritu Santo, haciéndonos un juicio correctivo para no ser condenados con el mundo, como lo dice 1 Corintios 11:32. También es un acto simbólico, mis hermanos, y literal de la administración de la cena, o sea, el pan y el vino. Listo. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Aleluya, hermanos. Fue cumplida esa promesa, pero déjeme decirle, mi hermano, que los pactos, aquí lo dice muy claramente, Yahvé Dios hizo un pacto con Abraham. Los pactos, mis hermanos, los inicia es nuestro buen Dios. Los pactos, así como Noé, mi hermano, que el Señor hizo un pacto con Noé y mostró el arco iris, y ese arco iris hasta el día de hoy nos acuerda de que la tierra nunca jamás iba a ser destruida por agua de la forma como fue destruida. Los pactos, como le digo, mi hermano, los pactos los hace es Dios, y nosotros nos ceñimos a esos pactos o no nos ceñimos a esos pactos, como tenemos el nuevo pacto que es por medio del Señor Jesucristo. El Señor hace el pacto, no somos nosotros, no somos los hombres que vamos a hacer pacto con Dios. ¿Por qué? Porque Él es superior a nosotros y Él toma las decisiones. Él es el que toma la iniciativa y hace un nuevo pacto por medio de su Hijo Jesucristo, el cual se dio a cambio de muchos hijos. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta esto de los pactos, mis hermanos, que esto no tiene que ver con nosotros, que nosotros hagamos pactos y tengamos que dar dinero, lo que sea, hermano. Están errados aquellos que hacen esas cosas, mis hermanos. Bueno, entonces, saliéndonos de los pactos, el Señor instituye esta Pascua, y es de que el pueblo de Israel está cautivo en Egipto, que Egipto es tipología del mundo, mis hermanos, y el pueblo de Israel, su pueblo, es cautivo allá, está en esclavitud por 400 años, como lo dice aquí, en la cuarta generación saldrán a libertad. Entonces el Señor saca con mano poderosa, el Señor saca con mano poderosa al pueblo de Israel y hace las 10 plagas, ¿sí? Entre la 10ª plaga tiene que ver con el ángel de la muerte que va a matar a los primogénitos. Entonces, mis hermanos, aquí se instituye esa Pascua porque no solamente es sobre todo Egipto, incluyendo la tierra de Gosén, donde está el pueblo de Israel, donde José instauró a su padre y a los 70 que entraron con él. Entonces, allí fue donde ellos hicieron la multiplicación, y para que fuera un pueblo como la arena del mar, empezó la promesa a desarrollarse, que sea como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Entonces, el Señor va a mandar la 10ª plaga, es la muerte de los primogénitos, pero entonces el Señor hace una parte que se llama la Pascua, de matar un cordero pascual y colocar la sangre de ese cordero sobre los dinteles de las puertas, mis hermanos. Es algo que lo mismo el Señor dijo ahora, que colocáramos la sangre de Cristo en la entrada y en la salida de nuestras casas, y que se fuera el fuego de Dios consumiendo ese bicho. Entonces, mis hermanos, allí mismo, entonces el Señor instaura la Pascua para cuando se desarrolle la plaga número 10, el pueblo de Israel sea protegido por medio de esa sangre de este cordero pascual. La palabra Pascua significa, en hebreo es Pesaj,
que significa pasar por alto, brincar, saltar encima, librar, vacilar, también cojear, danzar, andar, quedar cojo. Y me llama la atención esto de quedar cojo cuando Jacob estaba peleando con el ángel o con el varón, y entonces él dijo: déjame que raya el alba, y Jacob le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y entonces el ángel le dice: ¿cómo es tu nombre? Y le dijo: Jacob, que significa engañador. Y entonces le dice: ya no será tu nombre más Jacob, tu nombre será Israel, porque has contendido con Dios y has vencido. Mis hermanos, esto es muy tremendo, porque hay un Israel, entonces un Israel físico, ¿sí?, que tiene a Jerusalén y que ellos son esclavos. El apóstol Pablo habla de esa tipología, que la Jerusalén actual produce hijos de esclavitud, o sea, la ley, y la Jerusalén celestial produce hijos, ¿sí?, en libertad, tipificando a Agar y tipificando a Sara. Entonces, mis hermanos, el Señor dice: el reino de Dios sufre violencia cuando los violentos lo arrebatan. Entonces, el Israel espiritual, mis hermanos, debe contender con Dios y arrebatar. Por eso el Señor dice: al que venciere le daré de comer del fruto del árbol de la vida. Hermanos, si usted está venciendo, usted puede comer de ese fruto del árbol de la vida, mis hermanos. Entonces, en Juan 17:15 nos dice la palabra, en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está. No te pido que los quites del mundo. O sea, así mismo como el pueblo de Israel estaba en Egipto y no los quitaron, sino que los guardaron de la plaga que venía. Entonces es tipología de la iglesia, mis hermanos, de que la iglesia va a estar, o sea, nosotros lo vimos anteriormente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que el anticristo, que el Señor no va a venir antes de que se manifieste el anticristo y que se manifieste la apostasía, mis hermanos. Entonces, la iglesia va a pasar por estas situaciones y así como lo dice el Señor: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿sí? Y tenemos cómo vencer y vencemos por medio de la sangre del Cordero, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasaría por alto? Sería la pregunta. El Pesaj, que es pasar por alto, o sea, la Pascua es pasar por encima, brincar, ¿sí?, saltar por encima. ¿Qué sería pasar por alto? Los juicios de la 10ª plaga sería el del destructor, de la muerte, de los primogénitos. Eso pasarían por alto. Para la iglesia del Señor Jesucristo, pasar por alto es de que nosotros no vamos a padecer la segunda muerte, mis hermanos. Vamos a estar y vamos a resucitar en la primera resurrección, porque la segunda resurrección es para la segunda muerte, para ir al lago de fuego. El otro punto que nosotros podríamos decir: el pecado no pasa por alto al culpable. Éxodos 34:7 nos dice que el pecado da muerte al alma. Dice también Jeremías, dice que todas las almas son mías, pero el alma que pecare, esta morirá. ¿Qué nos dice Éxodos 34:7, hermana? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Ok, gracias, hermana. O sea que está pasando por alto la iniquidad, el pecado, la transgresión, la rebelión, mis hermanos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, el Señor aquí nos está hablando
de que Él pasa por alto los tiempos de ignorancia, hermano. Lo que nosotros hacíamos antes de que nosotros fuésemos hijos de Dios, el Señor pasó por alto los tiempos de ignorancia, la idolatría. Mire, mis hermanos, es importante porque el pueblo de Israel salió de Egipto y fue llevado al desierto, hermanos, y allá en el desierto hacían idolatría, hermanos. Tenían el tabernáculo de Moloch, idolatraban la estrella de Rafán. Y entonces, hermana, Hechos 17, 30 y 31, por favor. Por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gracias. Mire, hermanos, que en la parábola del hijo pródigo, el Señor también pasa por alto la rebelión, la rebeldía, mis hermanos, porque la rebeldía produce una muerte también espiritual. En Lucas 15, del 11 al 32, ahí podemos ver la parábola del hijo pródigo, hermano. El hijo que, estando en la casa, se va de la casa y pide la herencia, hermano, y la malgasta. Y al terminársele todo el dinero y todo ello, queda casi deseando comer la comida del cerdo, que es un animal impuro en este caso de la parábola, en ese tiempo del pueblo de Israel. Entonces, hermano, nosotros podemos mirar algunos pasos para comer la Pascua. En Éxodo 12:5, ahí muestra unos pasos para comer la Pascua. Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guarda. ¿A dónde? Sí, hermanos, entonces aquí nos está diciendo en Éxodo 12:5 sobre este animal que debe ser un macho sin defecto de 1 año. Y déjeme decirle, hermano, que eso lo tomaban, el animal lo tomaban en el día número 10, que representa esa ternura de un cabrito de 1 añito, ¿sí? Y él muestra también lo que era la pureza del Mesías, ¿sí? Y en Hebreos capítulo 7, versículo 26, nos habla de esa pureza, de lo que era el Señor Jesucristo. Hebreos 7, 26. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y encumbrado por encima de los cielos. Ahí está, mis hermanos, santo, sin mancha. Ese era ese cordero, y esa es la vida ministerial del Señor Jesucristo. Y hermano, en Hebreos 9:13 nos dice algo bien interesante, hermanos, porque este cordero iba a ser inspeccionado, ¿sí? Este cordero debía de ser inspeccionado a ver si tenía algún defecto, y lo observaban 4 días. Mire, hermanos, el ministerio del Señor Jesucristo, pues dicen los eruditos que fueron 3 años y medio, hermano, pero aquí dice que eran 4 días, o sea, serían 4 años el ministerio del Señor de Jesús, por decirlo así, que el 3.5 lo puede uno aproximar a 4, pero aquí dice que eran 4 días inspeccionado, y al día 14 lo inmolaban, lo cual fueron cuando Jesús fue muerto en una Pascua, mis hermanos. En Hebreos 9:13, ¿qué nos dice, hermano? Hasta el 20. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los contaminados santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará a nuestras conciencias
de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que ocurra la muerte del testador, porque un testamento es firme en caso de muerte, pues no tiene vigencia entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue inaugurado sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha ordenado para vosotros. Bueno, mis hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de la consustanciación. La consustanciación tiene que ver con nosotros, cómo nosotros tenemos lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, el pan y el vino. Y en la consustanciación es una doctrina teológica que sostiene que el Señor coexiste con la sustancia del cuerpo y su sangre. En la transustanciación nos habla de la consagración del pan y del vino, y se opera en él el cambio de toda la sustancia del pan, y que es el cuerpo, y del vino, que es la sangre. O sea que el vino o la copa se transforma, se convierte en sangre, y el pan se convierte en un pedazo de carne. Esto es lo que hace la práctica, esta es la doctrina de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué bendiciones hay entonces para tomar la cena del Señor? Recibimos la genética de Dios. O sea, cada vez que vamos tomando, vamos cambiando esta genética del hombre caído, hermano, y vamos transformando, vamos tomando esa genética que Cristo Jesús colocó en nuestras vidas, y vamos manifestando esa genética de Cristo Jesús, mis hermanos. Cuando nosotros tomamos el pan y la copa, lo hacemos dignamente, hermano. Importantísimo, porque el tomar la cena indignamente, hermano, lleva consecuencias. Nos lo dice la palabra, de unas consecuencias que pueden estar enfermos, debilitados, y otros duermen, hermanos, por tomar la cena indignamente. Esto nos lo dice en 1 Corintios 11:30. Entonces debemos de tener en cuenta, debemos de ser sabios, debemos de ser entendidos, y debemos de ser maduros en el hecho de tomar la cena del Señor, mis hermanos. O sea, debe de haber un arrepentimiento verdadero, hermano, para hacer ese cambio en nuestras vidas. Cuando nos hace participantes de las cenas de las bodas del Cordero, porque una persona que no toma la cena es porque una persona que se siente culpable y que todavía no quiere dejar su hábito de pecado y que quiere seguir pecando, y entonces mejor no toma la cena para poder seguir en mi pecado. Entonces esto es bien tremendo, hermano, porque si nosotros participamos de la cena, estamos haciéndonos partícipes de la futura boda del Cordero. El recibir el beneficio, la bendición de la cena del Señor también es confirmar el pacto con nosotros en su sangre. Podemos juzgarnos a nosotros mismos y no ser condenados por el mundo, nos dice la palabra de Dios. O sea que nos autoanalizamos, nos automiramos en nuestra vida, y el Espíritu Santo nos ayuda, y podemos observar qué cosas hemos estado haciendo mal. Muchas veces nosotros lo hacemos al instante, otras veces no lo hacemos al instante, decirle perdóname, Señor, por haber hecho estas cosas. Señor, perdóname y ayúdame a no continuar haciendo este mal. Hermanos, un requisito para la cena del Señor, hay
O sea, por ahí hay requisitos que dicen que el que no esté bautizado no puede tomar la cena del Señor, hermano. Eso no es así, mis hermanos. Nos dice Efesios 2:19. Efesios 2:19 nos dice que solamente dice sobre los extraños. Dice que aún, o sea, mira, hermanos, para un esclavo estar en la familia allí como en Israel, tenía que ser circuncidado, y Abraham circuncidó a todos sus siervos, y es una tipología, hermanos, de participar de ese pacto. Es una tipología de la cena del Señor, es una tipología, pero ¿cómo nos dice, hermana, Efesios 2:19? Sí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí está, hermano. Cuando nosotros nacemos de nuevo, eso somos, hermanos. Y no necesitamos, o sea, el bautismo en agua, ¿cuál es el significado del bautismo en agua? De empezar el discipulado con el Señor, de empezar a una obediencia y un compromiso con Él, ¿sí? Pero el creyente, mira, hermanos, a nosotros el Señor nos enviaba a compartirles la cena del Señor allá a todos los de la galería, hermanos, allá a los de la plaza de mercados, y al que nos encontráramos, que le hiciéramos el ofrecimiento, y si lo quería recibir la cena, se la ministrábamos, hermanos. Entonces, sí, hermana, ¿cómo nos dice? Cuando salíamos para compartir la cena, al que la quisiera recibir, nos encontramos a un joven que consumía drogas, y entonces lo llamamos, y Miguel, y entonces él nos recibió la cena, él se confesó con el Señor, y ahora lo vemos que está siendo restaurado por el Señor. Ya se levantó de las drogas, hermanos. Es importante, hermano, entonces entender que el requisito primordial es haber nacido de nuevo, mis hermanos. No es el bautismo, porque el bautismo tiene que ver es con el discipulado del Señor. Empezar a encaminarnos en ser un discípulo del Señor. Hermanos, aquí les dejo un tips para los estudiosos. Hay cena del nivel atrio, hay cena del nivel lugar santo, y hay cena del nivel santísimo, mis hermanos. Entonces, para los estudiosos, ahí les regalo ese tips. Y hermanos, vamos a ministrar la cena del Señor, ¿ok? La hermana nos decía con antelación cómo debíamos de orar por los elementos, cómo limpiarlos, cómo descontaminarlos, y que fueran de bendición para nuestras vidas. Entonces, hermanos, conectémonos con el Señor, cerremos nuestros ojos, los que estén escuchando este audio. Y Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Rey Santo, Señor, gracias por tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, por lo que estás haciendo con nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Y nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, lo que estamos haciendo hasta el día de hoy, Señor. Santo Espíritu de Dios, trae a memoria las cosas que son necesarias de confesarlas, Señor. Así como el hijo pródigo, Señor, que dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser ya hijo tuyo, Señor. Hazme como uno de tus jornaleros. Señor, bendito Dios, Señor, te queremos decirte, Rey Santo, Señor, que te queremos confesar nuestro pecado, Rey. Queremos, Señor, decirte, Señor, que te necesitamos, Rey Santo, Señor. Que nos des nuevas fuerzas, Señor, para seguir adelante y abandonar el pecado, Rey Santo, Señor. Señor, hemos pecado, Rey Santo, Señor, y confesamos nuestro pecado delante de ti, Señor. Porque ya es poco el tiempo que queda, Rey Santo, y los tiempos que llegan van a ser más fuertes, Señor.
¿Y cómo habremos de abandonar, Señor, nuestro pecado, Señor? Oh Rey Santo, Señor, auxílianos, Rey Santo, Señor. Auxílianos en este tiempo que nos estás dando esa oportunidad, Padre Santo, Señor, de hacer esos cambios en nuestra vida, Rey. Cambios radicales, Señor, de nuestras vidas, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, perdónanos, Señor, y límpianos con tu sangre poderosa, Rey Santo, Señor. Tu sangre que quita la mancha de nuestras vestiduras, Señor, bendito Dios, que quita el pecado, Señor. Oh Rey Santo, Señor, gracias, Rey, porque la palabra de Dios, Señor, dice que el apóstol Pablo dice que él recibió del Señor lo que también os lo he enseñado, que el Señor mismo, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y tomad y comed todos de mi cuerpo, porque por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en mi nombre, en memoria de mí. Oh Rey Santo, Señor, tomamos del pan, Señor, y tomamos de la copa, Rey Santo, Señor. Y Rey Santo, Señor, te pedimos que este pan y esta copa, Señor, sea, Señor, para nuestras vidas, Señor, una fortaleza en nosotros, Señor, para combatir el mal, Señor, para combatir la tentación, Señor. Señor, que este pan y esta copa, Señor, ministre a nuestro cuerpo físico, Señor, de toda enfermedad, Rey Santo, Señor. Que, Señor, restablezca, Señor, aquellas células, aquel problema que hay en mi cuerpo, Señor. Te lo pido, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que, Señor, gracias porque reanudas esa amistad conmigo. Reanudas, Señor, la vida en mi vida, Señor, porque el pecado, Señor, produce muerte. Nos apartamos de ti, Rey, pero, Señor, gracias porque tú reanudas esa vida eterna, Señor, bendito Dios. Tú reanudas esa relación con nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. Ministra mi vida, Señor, y sigue haciendo esa obra en mi vida, mi ser. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu siga haciendo esa obra en nuestros corazones, Señor, en nuestro ser, bendito Dios, en la iniquidad, Señor, bendito Rey, Señor, en la sanidad de nuestro cuerpo, Rey Santo, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, seguimos en el día de mañana a las 7:30 de la noche, hermanos. Y el Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Muchas gracias. Bendiciones.